Ya estoy grabando. Aquí, ¿ves? Sí, ya ahora sí aparece, sí. Gracias. Sí, sí. Entonces, entonces, pero esto yo se los voy a colocar en un demo. Es decir, yo les voy a hacer este ejercicio con ya las pantallas, lo que tienen que ver y esta parte teórica que les estoy explicando para todas las técnicas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo puedo aquí analizar, por ejemplo, si tiene un comportamiento normal. Yo me puedo ir aquí por dos vías. Usted tiene que buscar entonces en el paquete que está usando dónde está la comprobación de la normalidad. Yo me voy aquí a explorar. Voy a explorar todas las variables. Me voy aquí a estadísticos. Bueno, esto aquí es, por ejemplo, si yo quiero ver los valores atípicos o cómo se distribuyen. Aquí en los gráficos, yo voy a pedir gráficos de prueba de normalidad. Bueno, vamos a ver el histograma también, pero ella me genera una prueba. Ahí estoy un sonido. Me parece que hay alguien con el micrófono abierto aquí ahorita. Ahí está cantando, una niña. Ya voy. Aquí vamos. Disculpe, profesora, fui yo. Ya no se preocupe. No, el sonido está bueno, el sonido está bueno. Aquí está. Estamos viendo la pantalla. Es que, por ejemplo, Alexi, que fue el que me ayudó la vez pasada, sabes que Alexi o Alex, no sé cuál de los dos me ayudó. Algo toqué que... ¿Ah? ¿Qué necesitaba? Alexi, oye, toqué algo aquí que me quitó una pantalla de opciones, donde veía yo clarito dónde tenía que cambiar de... Miren, aquí está la prueba de normalidad. Tengo la Kolmogorov-Smirnov y la Shapiro-Wilks. Entonces, si yo veo, en este caso, ¿cuántos datos eran? Eran 150. A ver. No, 100. 100 datos. Son 100 registros. Aquí está. Entonces, estas son las estadísticas descriptivas. Ahí es donde podríamos ver lo de la kurtosis y la simetría a la hora de tomar decisión de la transformación, pero eso se lo voy a hacer en un ejercicio solito de transformaciones lineales y no lineales cuando no hay normalidad, porque eso no es que ya voy a conseguir la fórmula por la transformación, eso son pruebas que tienes que estar haciendo una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que consigues, y lo tienes que hacer para todas las variables si todas resultan no normales. Entonces, aquí lo que se prueba es la normalidad. Es decir, la hipótesis nula es una hipótesis que tiene que ver con, los datos provienen de una población normal, o si los datos para esa variable provienen de una, no provienen. Entonces, miren, aquí para la Kolmogorov-Smirnov, realmente se hace, o se utilizan para muestras pequeñas, y creo que esta se usa para grandes, pero aquí estamos viendo las coincidencias. Punto 20, también hay que ver qué es lo que se toma en cuenta como muestra grande o pequeña. Generalmente en los textos dice que son 30 o más, pero hay textos que, por ejemplo, para análisis factoriales necesito una buena sustancia de datos. Se observan en ambos casos, la prueba es no significativa. Es decir, me está dando la probabilidad de rechazo. Aquí, o la probabilidad de rechazar algo que es cierto, pues esto está dentro de la región de aceptación. Punto 20, si lo queremos comparar con punto 10 o con punto 0,5, con punto 0,01, esto me está diciendo que todas esas variables tienen comportamiento casi normal. Entonces no se rechaza, se acepta la nula, profe. Exacto. Entonces estamos en la región, por eso es que es no Me asustó. significativa. Es no significativa.
Ya. Entonces, para ambas pruebas. También hay pruebas Correcto. como esto, hay la prueba, bueno, aquí no sé, aquí hay unos economistas, la Jarque-Vera. O sea, yo nunca la vi en mi licenciatura, pero la vi fue en economía. La Jarque-Vera también nos da un acercamiento a la normalidad o no normalidad de las variables. Pero estas son las pruebas que tradicionalmente se utilizan, que aquí en el paquete también la podemos encontrar aquí en donde dice pruebas no paramétricas, donde dice KS una muestra. ¿Dónde está? Ay, perdón. Esta que dice, ay Dios, ¿qué me pasa aquí? Esta, KS de una muestra, que sería la Kolmogorov-Smirnov. Ella también me permite, me da los mismos resultados, hace lo mismo. Entonces, lo que yo puedo decir, ¿para qué hago esto? Para saber que nosotros podríamos usar componentes principales, podemos usar máxima verosimilitud sin ningún problema. Componentes principales es indiferente si tiene o no tiene comportamiento normal. Entonces, vamos a ver ahora esto. Vamos a seguir con nuestro asunto aquí. Y tenemos los datos. Así las cosas nosotros, bueno, no les mostré, pero bueno, va a ser en el ejercicio que les prometí que voy a desarrollarles sobre el análisis de normalidad. No les mostré los gráficos, pero bueno, aquí sigamos. Entonces vamos a factor, lo demás es igualito. Paso las variables, observan. Me voy a descriptivo. Yo podría colocarle aquí los descriptivos univariados. Le pido todo esto. Le voy a pedir la reproducida. Ya recuerdan que puedo usar ambas me dan la misma información, lo dejo así. La extracción, voy a usar la extracción que pide voy a pedir el gráfico de sedimentación. Y aquí le voy a pedir, miren, aquí están las diferentes formas de extracción. Yo voy a utilizar el de máxima verosimilitud. Ahora que me puse a revisar con Bernadette, ¿te acuerdas que te dije que había visto en el R-Commander el análisis factorial? Ajá, sí, profesora. Cuando yo vi los resultados que generó ese R-Commander para análisis factorial, lo está haciendo con extracción de máxima verosimilitud. Ese fue el que yo tuve que usar porque honestamente el de componentes principales ahí no lo listan como tal, entonces ese es el que estoy usando. Entonces, pero ese está haciendo el análisis con extracción de máxima verosimilitud. Entonces, le damos continuar. Miren que desaparece de cómo lo voy a analizar, porque lo que pasa es que ella utiliza son las estimaciones de máxima verosimilitud con los datos que está analizando. La rotación igual es lo mismo. El gráfico de saturaciones es cuando ya nosotros decidimos también, voy a poner acá, es cuando ya tenemos la... Profesora, una pregunta acerca de las rotaciones. Nosotros hacemos rotación es cuando los datos están estandarizados. No, también se puede usar para datos no estandarizados. Perdón, no le escuché. También se puede usar para la rotación, se utiliza datos estandarizados o no estandarizados. Pero hasta ahora hemos hecho rotación. Yo a todo le he puesto que no. Yo creo que no hemos hecho, no nos ha tocado hacer rotación. Creo que hicimos rotación para el de la criminalidad. Es En correcto. el primer ejercicio me parece que creo que sí se hizo. En el ejercicio de criminalidad hicimos rotación porque... Pero en el de Chiriquí no. No, porque, ¿por qué no lo hicimos? Porque cada factor tenía presencia significativa de las variables y no tenía esa Traslape. dualidad. El traslape se pudo haber visto en el tercer componente, pero igual ese quedaba en un componente separado, por más que sea. Pero en este caso, cuando hacemos rotación, cuando nosotros vemos las cargas factoriales que tienen casi paridad de presencia en varios factores o en dos factores.
O sea, eso es cuando no puedo extraer, por ejemplo, 2 componentes o 3 y están todos parejos y no queda claro cuánto escoger. Bueno, tú puedes tener claro cuántos componentes tomar, pero cuando no te queda claro es qué interpretación le vas a dar al componente. Porque tiene igual presencia de cargas en otros componentes. No puede decir a qué está dimensionando. Cuando tienes problemas de interpretación. De interpretación de, por ejemplo, ustedes vieron que hace un rato estaba bien claro que el primer componente era estatus. Estaba bien claro que el segundo componente, porque teníamos los pesos bien significativos en esas componentes. Pero vamos a suponer cuando hay problemas para identificar o interpretar, entonces nosotros hacemos las rotaciones. Y entonces si fuésemos a hacer rotación, ¿cuál de estas sería la Varimax? Empezamos con Varimax, que es la más la común. Nosotros de repente, si no encontramos una solución de interpretación, podemos seguir con la Quatrimax, que me permite que las cargas queden más concentradas en forma separada, y la Equamax, que tiene una combinación de ambas. Las otras que son oblicuas, pues yo no lo he usado porque generalmente lo que uno busca es que haya, yo lo que busco es que haya independencia. Pero si usted no quiere independencia, quiere otro tipo de análisis, las podría usar. Puede ser que yo use la Varimax y use esta, y aún así no consiga una interpretación clara. Entonces tengo que buscar una manera de poder interpretar ese conjunto de datos. Tampoco es una garantía de que se vayan a acomodar las cargas. Aquí vamos a ver, yo creo que en este ejercicio sale saturación en todas, casi en algunas. Sigamos. Okay. Aquí ahorita no lo voy a colocar hasta que no lo vea si necesito o no. Hay quienes, pues yo he visto a gente que en videos que lo ponen enseguida, cuando van explicándolo. Y como o de repente ya lo tenían hecho y se dieron cuenta que había que colocarlo, hacer la rotación. Pero realmente es mejor esperar, ver las cargas para saber si vamos a rotar. El rotar con saturación o no saturación no va a afectar. ¿Ves? Bueno, aquí vimos, vamos a traer el criterio de autovalores mayores de 1. Las puntuaciones igual. Esta parte de las puntuaciones factoriales, los coeficientes del modelo, hasta cuando nosotros tengamos claro cuál va a ser nuestro modelo a seleccionar. En las opciones, podemos dejarlos todos para verlos, pero vamos a usar esta para que ya vayamos más. Voy a poner 55. Pueden poner punto 30, 33 también. Cuando tienen un volumen de datos, cuando tienen 1000 registros, 1500, pueden observarlas todas. Le damos a aceptar. Y tenemos aquí, déjenme cambiar de pantalla. ¿Se observa? ¿Se observa las estadísticas del...? Sí, sí. Sí, correcto. Ajá. Entonces aquí tengo, bueno, aquí esto es una matriz grande porque ¿cuántas variables son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variables. Una tabla 10 por 10. Entonces nosotros estamos, aquí vemos que hay correlaciones entre bajas, moderadas y altas. Pero acá cuando vamos a la prueba, miren que tenemos bajo la diagonal tenemos bastante significancia. Solamente aquí, por ejemplo, la primera, o sea, la primera satisfacción con relación al trabajo y con relación a la primera satisfacción en el hogar está en punto 78, o sea, y aquí está en punto 75, punto 07, o sea, aquí nosotros todavía no podemos
tener suficientemente fuerza como para rechazar la hipótesis nula. Aquí está en el umbral, el problema cuando estamos en el umbral es la decisión. Igual aquí yo tendría dudas. Estoy muy en el umbral punto 0.52. Y aquí tengo punto 0.8. Para estas, yo podría estar diciendo de que no puedo rechazar el hecho de que haya relación, de que son, o sea, son iguales. O sea, no hay relación, o por lo menos no hay relación lineal. Miren, la determinante me da pequeña. Tengo, miren, esto es el KMO, es bastante alto, es bastante fuerte, tiene una gran adecuación muestral. Este conjunto de datos. También tengo mi prueba sobre la matriz, la determinante de la matriz de correlaciones. Sale significativa, quiere decir que es distinta a 1. Es decir, que hay suficientemente relación entre las variables como para hacer un análisis factorial. Observen aquí. Aquí miren la diferencia. Miren la inicial, no es 1. ¿Verdad? Aquí lo que tenemos que observar es la mejoría de la comunalidad al hacer la extracción. Miren, punto 56 subió un poco a punto 57. Punto 73 subió a punto 79. Punto 65 subió a punto 67. Aquí está bajó un poco. Entonces, esto es para observar más adelante esa variable. Si yo tuviera esto muy, muy bajito, aquí está abajo. Si yo tuviera muy, muy bajito, por ejemplo, punto 40, yo podría decir que esa variable es una candidata a ser eliminada, pero tendría que eliminarla cuando yo trate de ver cómo ella se comporta si yo tuviese que agregar un factor. ¿Me explico? Si yo tuviera que agregar un factor, yo agrego el factor, veo cómo se ve con esa variable y cómo se ve entonces la solución con un factor adicional con o sin la variable y cómo se ve con la retención o el primer modelo con y sin la variable. Y puedo ver los cambios. Miren aquí, ella me está generando una solución de 2 factores que está sintetizando el 79, bueno, aquí con la extracción y las cargas al cuadro me está sintetizando el 73.68%. Pero si usted observa, este que está aquí es muy chiquito. Lo estamos viendo, no llega, ni siquiera redondea. Entonces yo ahorita mismo digo 2 factores, o sea que el eigenvalue, si aquí hubiera sido, por ejemplo, puede ser que si esto hubiera sido punto 80, punto 90, y yo necesito, porque no se adecua, agregar un factor adicional, entonces lo hago. De aquí de plano me está limitando. Esto es nada más para corroborar. Observen aquí. Miren, ¿se acuerdan de esta variable? Esta variable era la que tenía menos en la comunalidad. Ella no está teniendo presencia. ¿Estamos observando? Nosotros ahora vamos a decidir. Si en los factores no tiene presencia, ¿no? Sí, no tiene carga ni aquí ni acá. Puede decir, si de repente si yo tomo las 10 variables y la pongo, ella va, o sea, no es que no tenga presencia, pero si yo hubiera puesto que me mostrara las saturaciones o las cargas que fueran superiores a punto 10, quizás yo tuviera un valor aquí y un valor aquí, pero muy pequeño. Y si yo pusiera, por ejemplo, 1, 2 hasta las 10, pues si ella no tiene ninguna carga sustantiva, ella no está dando cuenta. Esto también puede ser es que ella se mueva sola, o es una variable que no está generando distinción o diferencias en el conjunto de datos. Aquí yo tengo un problema. Yo tengo un problema de interpretabilidad, porque miren, tienen casi los mismos pesos. Quizás si esto hubiera sido negativo, yo hubiera podido interpretar, pero aquí no. Seguimos. Miren, ahí está lo que es lo nuevo, ¿no? Para ustedes. La prueba de bondad de ajuste. La prueba de bondad de ajuste para los factores, les decía, la prueba de hipótesis aquí es que la hipótesis nula dice que el número de factores
el número de factores o el número K de factores retenidos es una buena solución factorial contra la hipótesis alterna de que requiero un número K mayor de factores para poder hacer mi análisis. Ella me está diciendo a mí, miren, punto 49. Entonces, yo estoy viendo aquí que yo estoy aceptando el hecho que con 2 factores yo tengo. Vamos a ver acá. Aquí igualito la diagonal son las comunalidades. Y aquí tengo los residuos. Miren aquí, recuerden este número dice 2%, miren. 2%. Es poquito. Lo que podríamos ver, ahora por ejemplo, vamos a verlo con E factoriales y después damos una corridita rápida con componentes principales y puede ser que haya diferencia en la forma en que reproduce o estima las correlaciones de la solución factorial. Y aquí yo tengo la forma en que se reproducen. Profesora, por favor, A ver, ¿desde dónde? Desde aquí. Estábamos en esa prueba de bondad de ajuste, en la Q Ajá. cuadrado. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que los K factores de la solución son adecuados, o sea, los K factores retenidos son adecuados para la solución factorial. Perfecto. Yo igual se las voy a escribir en el demo. Y lo otro es que yo necesito un número K distinto y mayor al anterior para poder tener una mejor reproducción. Miren, veamos esto así. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es, aquí hay que rotar. Miren, aquí yo encuentro 3 grupos, o sea, en el primer factor sale alto, en la mayoría, ¿ven? Primer factor, porque es que está reteniendo todas. O sea, yo necesito hacer algún tipo de arreglo y hacer una rotación. Vamos a hacer la rotación. Primero con esta para ver cómo sale. La rotación no afecta a estos resultados anteriores, ¿vieron? Quedan igual, todo esto queda igual. La rotación lo único que cambia son los ejes. Da igual. Ajá, sí, todo esto da igual. Aquí lo único que va a cambiar es esto. Si observamos, seguimos teniendo problemas aquí y aquí. Estamos. En esta variable tenemos problemas de interpretación y en estas variables también tenemos problemas de interpretación porque esta carga es moderada y aquí es fuerte. Entonces, yo voy a tratar con otra, aunque voy a tratar, pero no les puedo garantizar, no se puede garantizar que se reacomode. Entonces, uno ya tendría que ver cómo esto interpreta. Vamos a ver una rotación ahora de Quatrimax. A ver, ¿dónde están los resultados de esta? Aquí está. Todo lo demás queda igual, ¿oyeron? La rotación lo que es que acomoda los ejes sin que haya un cambio en las relaciones reales que existen, sino que me acomoda la información para poder interpretar. Aquí ya se logró. Ojo, Correcto. se logró, pero es que esto no es que siempre pasa. ¿Oyeron? No es que siempre pasa. O sea que uno tiene que hacer como ensayo de error para ver qué refleja cuando uno cambia la rotación. Entonces, con la rotación esta Quatrimax no tenemos problema. Pero yo estoy observando, mira, yo estoy observando aquí, por ejemplo, si tuviera que analizar este factor antes de hacer otro análisis, porque quiero ver, explicarles qué pasa si nosotros eliminamos o no una variable. Miren aquí yo tengo, por ejemplo, que el primer factor está dimensionando o va a dimensionar o van a obtener puntajes altos aquellos sujetos
por ejemplo, o sea, que tiene mayor preferencia a cualquier cosa que sea fuera de la casa. Que no tenga que ver con el hogar. O sea, actividades deportivas, o sea, cualquier excusa para salir de la casa. Correcto. O no estar en un ambiente de hogar. Y ya, yo tengo una hija así. Cualquier cosa, oportunidad, y es una pelea ahora con el coronavirus. Que no salga, pero ya de todas maneras se me escurre. Entonces, porque tradicionalmente ella como que la casa le pica. Exacto. Le da alergia. Le da alergia. Cocina de vez en cuando y hay que hacer una raya en el cielo. Madre. Se aprovecha la hermana, le lava. Entonces, mire, y el segundo factor va a perfilar alto aquellas personas que prefieren cualquier cosa. Menos estar en la calle. Menos estar en la calle y mucho menos en el trabajo. Exactamente. ¿Eh? ¿Son los ninis? No necesariamente. Yo tengo una compañera de trabajo que ella, el marido la llamaba como cada 20 minutos, 25 minutos, o ella llamaba a la casa cada 25 minutos. ¿Contaminaste o no te contaminaste? Me imagino la pregunta. ¿Ah? Supongo que preguntando que si se contaminó o no se contaminó. No, en tiempos normales. Que ya te paraste, ya cocinaron, ya lavaron, ya, oye, te dejé el desayuno en el microondas. Oye, ahí dejé la plata para no, acuérdate que hay que limpiar tal cosa. O sea, cualquier cosa, y el trabajo había que estar diciéndole, oye, pero esto tú tienes que trabajar. Olvídate de la casa. La casa uno puede estar pendiente si tiene niños chiquitos. Increíble. Pero el bebé tenía ya 20 y pico de años. Oh, bebezón. Es que es un apego afectivo ansioso, pero se puede tratar, profe. No, sí, y entonces cualquier cosa era. Ahora que estamos con el coronavirus, ella vive yo trabajo en la Plaza Edison, y atrás hay unos edificios, ella vive en los edificios de atrás. Y entonces ella nada más sale allí, por el estacionamiento, sube la lomita y está en su edificio. Y ella me dice, bueno, ¿y a qué hora nos va a dejar ir hoy, licenciada? ¿Y a qué hora nos va a dejar ir hoy, licenciada? Yo digo, no, tú vives cerca, tú te vas a las 5. Que se vayan lejos los que viven en Panamá Oeste, viven en Panamá Este, los que tienen que tomar 2, 3 transportes para llegar a su casa, esos se van a las 3 o se van a las 4. Y es todos los días, ya sabe que de hecho así todos los días me pregunta. Porque mucha ansiedad. Su ansiedad es la casa, pero siempre. Entonces nosotros podemos clasificar a las personas, aquellas cuyas actividades se sienten más cómodos en actividades de tipo laboral o tipo, o que tienen que ver con actividades fuera del núcleo del hogar. Y aquí podemos clasificar a los sujetos con aquellos altos, aquellos que prefieren pues el ambiente hogareño. ¿Qué sucede si, por ejemplo, no se arreglan los datos ni con Varimax, ni con Cuartimax, ni con Equamax? Entonces, lo que tiene que hacer es tratar de trabajar con las puntuaciones más altas. Ojalá tuviéramos puntuaciones altas, pero con signos negativos, eso me permite mejor interpretabilidad. Pero si no lo logro, por ejemplo, punto 70 y punto 50, esto ya yo sé que va a ser alto acá y moderado acá, o no tomo en cuenta a la hora, o sea, no es que no lo tomo en cuenta, sino a la hora de dimensionarlo, voy a trabajar con la variable que mejor dimensione. Otro asunto podría ser es experimentar eliminando la variable, pero ojo, con el cuidado de que la variable que nosotros vayamos a eliminar, teóricamente en la concepción o el diseño de la investigación, ella no tenga un peso fuerte teórico, porque si lo tiene, entonces esa variable tiene que permanecer. No sé si me explico. Yo hice un ejercicio en la oficina con las audiencias, teníamos las audiencias en un modelo, y las audiencias no tenían una explicación como moderada. Y entonces, pero la esencia de la institución es la audiencia.
Entonces, teóricamente, aquí entonces el peso entre lo teórico, lo teórico cuando hablo es el diseño de la investigación, en la concepción de la variable, y el dejarla o no. O puede ser que yo también tenga teóricamente preconcebido una variable, una característica como influyente o importante, y resulta que dentro de la organización no es la que está denotando importancia. Entonces ya viene un ejercicio más de sentarse y analizar qué vamos a hacer con esa variable. Pero no podemos hacer nada si no hacemos ese proceso analítico previo. Es fino. Entonces, Sí, profesora, gracias. O eliminarla, o cambiar por otra, o mantenerla porque para mí ella es importante. ¿Ves? En este caso no hubo presencia en las otras, más tanto que por la saturación, el hecho de que, pues bueno, también hay ejercicios en que queda un solo factor, dependiendo de las relaciones, pero en este caso yo necesito ese factor para que sea significativo. Miren, ¿qué voy a hacer? Antes de decidir, veamos ¿no? Ya vimos que la matriz esta matriz de reproducción me dio 2%, o sea, nada más hay uno que no me está teniendo guardando una imagen correspondiente al original, y ya observamos que con la prueba de bondad de ajuste, 2 factores son importantes. Vamos a ver qué pasa si nosotros eliminamos esa variable, que está aquí. ¿Cuál era? Satisfacción, la primera satisfacción del hogar. Vamos a ver si es la misma que tiene problemas en la interpretación. En esta no. Que la había tenido con la rotación. ¿Cuál era? A ver, no recuerdo. Esta no, esta es el second. No, esta, que no tenía presencia. Correcto. Esta que no tiene presencia. Esta es first, la primera satisfacción local, y acá first, ajá. A ver dónde está. El punto 54.1, profe. Esta es la que está más baja. Entonces nos vamos acá, hacemos lo mismo. Ya sabemos que, bueno, aquí también hay que experimentar si con Varimax o Quatrimax, cuál. Pero vamos a dejarla con Quatrimax. Entonces era esta, ¿no? Sí. Satisfacción, esta. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, dependiendo del paquete, ustedes van copiando. Si el paquete no se lo guarda, usted lo guarda, usted lo va copiando en un Word, o aquí como en SPS lo deja. Usted lo va guardando porque usted entonces después puede entonces generar la tablita donde podemos poner las comparaciones, que eso es lo que yo les prometí que les voy a dar en un documento escrito, donde ustedes vean el paso a paso y vean después el análisis. Miren, no bajó, es que es punto 91.3, la anterior me dio... Era eso mismo, cerquita. Sí, cerquita, ¿verdad? Estaba arriba de punto 9. Estaba como 7 por 10 a la menos 5. Imagínate, 2 centésimas de diferencia. Sí. Entonces, voy a... Hasta luego. ¿Se va para la calle ya? Ya, se va para la calle y yo brava. Ya la regañito, pero no me hacen caso, te digo, ni los perros me hacen caso aquí en la casa. Yo también te amo. Está bien, entonces a ver, en la máxima verosimilitud, aquí la variable, aquí continúa, vamos a ver el resultado. Entonces son distractores, no les importa que no esté trabajando. Entonces aquí, esta era la solución, la primera, ¿no? Vamos a ver ahora con la extracción. Con la extracción, yo creo que para ver esta ya lo habíamos eliminado. Hogar 1, 3 y 2. Ajá. No, ya esa es la nueva. Esa es ya neta de la extracción. Ajá. Mira, esto 75, bueno, acá 80, aquí es 81. Nosotros estamos viendo. Ahora miren, ella aquí también, aquí tengo saturación, entre otras, correcto,
pero una inversa. Correcto. Aquí la prueba sigue siendo significativa, ¿ven? Con los K factores, o sea, los 2 factores. Aquí tengo la reproducida, se mantiene. Y aquí tengo el factor rotado. Entonces, aquí lo que vemos es que no hubo cambio en esto que está aquí La matriz de espejo. Ajá, sí, exactamente, así como lo dijo el compañero. Y tenemos entonces aquí, pues da lo mismo quedarnos o no con ella, porque no hay... Ajá. Entonces, no, y fíjense que arriba en el cuadro de la varianza explicada ajustada, mejoró inclusive. Entonces de no 73 a 75%. Bueno, gracias por la observación. Entonces decimos que esa variable ni suma ni resta. ¿Sí? Hay que ver una de dos. O fue mal formulada la pregunta, ¿verdad? Fue muy mal formulada la pregunta porque si las dos preguntas que tienen que ver con el hogar están teniendo relación entre ellas y ella no, o fue muy mal formulada, o fue mal entendida, no sé. Entonces habría que hacer todo ese ejercicio de análisis. Entonces aquí nosotros vemos que ya hay mejor separación. ¿Se acuerdan hace un ratito? Así es. Hay mejor separación. Aquí tengo alto para el factor 2, que es el hogar. Y tengo otro grupo que tiene que ver con calle. La calle. Y entonces yo ¿Trabajo o esparcimiento? Ajá. Entonces este es el de máxima con el de máxima verosimilitud. La ventaja del de máxima verosimilitud, aquí no lo voy a hacer, pero aquí cabe después irnos a analizar, pedir los coeficientes de las ecuaciones y pedir las puntuaciones y hacer todo lo que ustedes ya han visto que nosotros hacemos. Aquí lo importante es pues que ya podemos dimensionar, se pide lo que han visto que hemos hecho y también se puede ver si tuviéramos los nombres de las personas o alguna característica asociada, nosotros podríamos mapear. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con ejes principales. Ejes principales. Ajá. Entonces aquí lo tengo. Y esto yo se lo voy a hacer con ejes principales, con máxima verosimilitud y componentes principales. Y les voy a poner los demos por separado, o sea, los demos, y al final les voy a hacer una comparación de técnicas, una comparación dentro de la extracción para la decisión, y después les voy a hacer una comparación de las técnicas para que vean las diferencias. Perfecto, profe. Porque, por ejemplo, ahorita voy a meter nuevamente hogar, ¿verdad? Voy a meter hogar. Y voy ahora a ver la extracción. Voy a ver por ejes principales. Le voy a dar continuar. Bueno, no voy a rotar porque voy a ver qué pasa. Además se queda igual. Esto recuerden que al final cuando ya definí la solución. Y la opción aquí era para poder tener mayor interpretabilidad. Entonces aquí vemos, recuerden esto aquí no tiene, esto se mantiene. Recuerden que aquí las comunalidades también, miren esto es con ejes principales. Tengo aquí las características, aquí la variable que nosotros es la última. Miren que con esta también se mantiene más bajo, se mantiene bajo. ¿Están viendo? Lo que pasa es que me salió por acá abajo. Se agrupó con las correspondientes. Está teniendo casi el mismo comportamiento. Aquí me está dando dos factores también, solo que aquí no tengo la posibilidad de una prueba de bondad de ajuste de factores, que sí me lo da máxima verosimilitud. Entonces aquí estamos viendo que es la misma variable, pero me la coloco abajo porque la metí después. Entonces, si usted observa aquí, ella sigue no teniendo significado. Y tiendo a reproducir igual. Aquí entonces me cambia un poco el esquema de aquí me pone los factores aquí, del hogar. Recuerdan que acá con máxima verosimilitud estaba más claro, está más arriba. Aquí me los pone moderado.
Y aquí me los pone entonces entre altos y moderados. Este me lo pone moderado. Profesora, en esta técnica no es imperativo la condición de la distribución normal de las variables. En esta no la he visto. Así Pero como igual, tampoco la onda de ajuste tampoco es requisito. aquí no le sale la onda de ajuste. Perfecto. Incluso, miren, incluso cuando hay veces que usted está trabajando en máxima verosimilitud y no le sale nada. A veces cuando no le sale nada es porque podemos tener problemas de un factor adicional. Pero lo que brinda adicional, o sea, que te da más seguridad para la retención de factores, es máxima verosimilitud. Por las características que tienen esos estimadores. ¿De qué vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a hacer lo mismo, eliminando esa variable hogar. Y miren que hubo problemas en la interpretación, entonces vamos a rotar con Varimax, y si no, entonces con Quatrimax. Esto es como dice, nunca te prometí un jardín de rosas, ¿no escucharon nunca esa película? Así mismo, cuando nos metemos en los números, un chévere, pero a veces tenemos que, como dice, barrer y trapear. Aquí, ¿ven? Sí. Ajá. Por ejemplo, a mí ya no me gusta barrer y trapear. Pero si me toca hacerlo, estoy preparada para hacerlo. Exacto. Y si me toca aprender algo, pues tendré que estar haciendo madrugadas y tendré que estar viendo qué hacer. Miren aquí, ¿ve? Aquí, por ejemplo, aquí hay saturación, no puedo interpretar. Igual que en el anterior, solo que aquí las cargas sí en Varimax, miren, ¿ve? Aquí se rotó Varimax. Entonces vamos a probar qué pasa con la extracción. Entonces lo que uno tiene que llevar nada más es los registros para ver cómo fueron cambiando. Obviamente, cuando usted presenta su solución final, usted no va a poner todas esas salidas, puede ser que no las ponga. Por ejemplo, cuando va a hacer un ejercicio final, por ejemplo, de tesis, o va a presentar un trabajo, usted puede ponerlo en anexo o puede hacer un cuadro de resumen. Me imagino que cuando dieron series temporales, usted tenía que hacer un cuadro de resumen para ir diciendo cómo los modelos, un modelo iba cambiando con respecto al otro y entonces decidir. Aquí también podríamos tener como una tablita, que es la que le voy a brindar yo a ustedes con metodología a la hora de presentar los resultados. Pongan la solución final y pongan la tablita de comparación. Miren aquí, ¿ven? O sea, no ha ejercido un cambio sustantivo. Creo que la diferencia son 2 milésimas. Aquí quitamos la variable que estaba generando algún tipo de problema. Esto, aquí también mejoró la varianza total explicada. Aquí miren, ¿ve? Con Quatrimax, ejes principales me reproduce de manera idéntica. ¿Están viendo? Entonces, compañeros, estamos viendo aquí. No hay residuos no redundantes. Entonces quiere decir que esta técnica me está presentando una imagen exacta de la matriz de correlaciones originales. ¿Estamos? Bueno, sin la variable esa. Y aquí entonces... ahora sí. Pero la estructura de las dimensiones se mantuvo en las dos experiencias, con máxima verosimilitud y con ejes principales. Y ejes principales. Solo que ejes principales me permite una mejor, mire, exacta reproducción de la matriz de correlaciones. Y aquí entonces, mire los ejes ahorita cómo se acomodaron. Tienen la misma análisis, pero vemos el reacomodo. Un poquito más se fueron ajustando. Entonces lo que estamos nosotros viendo aquí es que, y esto por ejemplo, quizás acá, ustedes, yo sé que están muy ocupaditos y tienen muchas cosas que hacer,
pero por ejemplo, ya después cuando lo hagamos por ocio, ¿verdad? Y no por estudio, o sea, cuando ya estudiamos, tenemos los conceptos. Vemos esta página de un PowerPoint. Sí, profesora. Bueno, entonces miren, aquí ustedes tienen, esto también es un poco, varía un poco de acuerdo a los autores, pero cuando las comunidades son altas, todos los procedimientos tienden a dar la misma solución. Cuando tengo un número plural de variables, aquí dice mayor de 30, también las estimaciones de las comunidades tienden a tener menos influencia en la solución obtenida. Entonces nosotros, por ejemplo, siempre que yo tengo comunidades altas, nosotros teníamos comunidades que ahí teníamos uno que otro que estaban por debajo de 0.6, pero la gran mayoría eran altas. Entonces eso me puede dar a mí la posibilidad de que haya, y cuando también tengo muchas observaciones y comunidades altas, yo puedo tener coincidencias en la técnica en las técnicas que voy a utilizar. Entonces, esto voy acá de nuevo. Ahí está. Volviendo al ejercicio. Entonces, ¿aquí qué opera? Entonces nosotros tendríamos que hacer las puntuaciones, ver los objetos, cómo los clasificamos. Creamos una clasificación a esos objetos y categorizamos. Nosotros, yo ya pues saben, voy a grabarme uno más, un ejercicio más. A ver, para que quede un poquito más, voy a grabarme un ejercicio más que va a ser por ejemplo, ustedes tienen aquí en los ejercicios que tengo ¿ya ven esta pantalla en Word? ¿Aló? Sí, sí, la estamos viendo, profesora. Bueno, Sí la vemos. Ajá, este primer ejercicio no recuerdo si yo le puse el archivo en Excel, pero no importa esto, si no se lo puse no importa. Entonces yo les voy a trabajar este ejercicio, cualquiera de estos dos, el 2 o el 3. El de factor se los voy a hacer completo, comparar componentes, no le hice componentes principales para no redundar en componentes, pero voy a hacerlo por componentes, máxima verosimilitud y es principales, pero no grabándome, sino poniéndole las pantallitas y explicándoles, así como tienen en los han tenido los demos. Este de empresas lo pueden hacer, solo que el de empresas tiene una peculiaridad. El de empresas tiene un MO muy bajo. Es decir, que la adecuación muestral no es buena, pero ustedes pueden seguir el ejercicio nada más de forma académica y colocan eso, que hay una restricción o sea, que hay que tomar con cuidado los resultados de este ejercicio toda vez que la adecuación muestral no es adecuada. Pero siguiendo el ejercicio para el proceso analítico. O en su defecto pueden hacer este que está aquí, el 6, que tiene que ver con la valoración que se le hace a unos vehículos, pero aquí se lo estoy pidiendo componentes principales. Aquí habría que correr si podemos usar o no máxima verosimilitud. O pueden hacer algo. Pueden hacer algunos de los ejercicios que yo les mostré aquí ahorita en pantalla. Repiten lo mismo que ustedes recuerdan que yo hice acá. Y lo que hacen es que lo documentan. Ustedes deciden. Lo importante es que de este ejercicio, de este taller, hagan dos. Hagan dos y el resto los practiquen. O me entreguen uno completo como hicieron el anterior y el resto los practiquen. Es decir, que nada más tengan las salidas para que ustedes tengan esa inmediación con la técnica y vayan analizando los resultados y un solo ejercicio me lo entregan. Y ustedes deciden cuál hacer. ¿Estamos bien? Sí, correcto. Porque yo sé que, por ejemplo, muchos de ustedes están ahora con eso del teletrabajo y entonces lo importante es que practiquen. Igual, aquí somos adultos y estamos estudiando porque queremos aprender y queremos que esto sea en beneficio de nuestro futuro profesional, pero sobre todo para ser mejores analistas. Entonces ustedes lo hacen para practicar y me entregan uno porque igual hay que evaluar y hay que tener alguna evidencia de que nosotros estamos haciendo estas calificaciones. Pero a mí lo que más me interesan
es que ustedes vayan tratando de comprender las técnicas, porque si usted comprende una técnica bien, por ejemplo, como análisis factorial, el resto las puede aprender hasta solito. Cualquiera otra nueva usted la puede aprender solito. Porque generalmente se basan en el trabajo, la información que nos dan las correlaciones. La otra semana tenemos la técnica, a ver acá cómo dejo de compartir. ¿Ustedes me ven todavía? Sí. Ya. ¿Correspondencia sería? Ajá, no, vamos a ver, no, correspondencia es la última. Ah, ok. Nosotros vamos a ver, bueno, no sé, no importa el orden, vamos a trabajar, no sé si está en ese orden, pero voy a trabajar el análisis discriminante, porque quiero hacer la combinación de las técnicas de análisis factorial, los resultados de análisis factorial cuando hacemos una categorización, cómo nosotros podemos usar esos resultados en un análisis discriminante, para corroborar si las categorías que nosotros generamos, esas clasificaciones que hicimos con las puntuaciones factoriales, están dando cuenta de lo que está explicando esas variables. ¿Me explico? Sí, del grado de explicación de esas variables, porque lo que vamos a ver es el análisis discriminante, que es un análisis de dependencia, es un análisis donde yo tengo una variable dependiente cualitativa o categórica, y tengo variables explicativas o predictoras de tipo cuantitativa. Entonces mi variable de respuesta es categórica. Entonces acá en el análisis de factorial nosotros generamos una variable cuantitativa que son a través de las puntuaciones, pero las puntuaciones las podemos traducir en categorías, ¿sí? Muy bajo, alto, moderado. Y luego esas categorías, que son variables cualitativas en este tipo ordinal, yo voy a verificar si ellas se me corresponden al lanzarle un análisis discriminante. Es decir, si ella me está diciendo el grado de explicación de esas variables y me está discriminando los elementos que yo puntué, que su puntuación le di una categoría determinada. Entonces vamos a hacer eso para poder combinar las técnicas. Entonces, hoy vamos a terminar aquí porque voy a prepararles el documento escrito con las pantallitas, y entonces ustedes pueden escuchar ya con más paciencia el video de la clase y el video de la demostración, solo que en ese recuerden que cuando yo estoy hablando de, ay, sí, porque la matriz determinante igual 0, no, es 1, que es distinta de 1. O ahí ustedes se van a dar cuenta que ahí dije como dicen, una cantinflada. Lo que quería decir era que la diagonal era distinta de 0. Así que ustedes allí entonces pueden observarlo. Y no sé si tienen alguna duda, pregunta, ¿cómo lo están haciendo? Sí, yo. A ver, ¿quién? Aura. Aura, dime Aura. Sobre el número de observaciones. Para un análisis factorial, usted allí en el video dice que por fines académicos usted va a usar menos datos. Pero si en la vida profesional ya a nosotros nos toca hacer un análisis factorial y no cumplimos con ese requisito de tener arriba de 300 datos, que es como pues lo aceptable, invalida nuestro estudio. No, porque también va a depender de qué tan certeros fuimos en hacer el diseño. Cuando hablo del diseño, el diseño metodológico. Es decir, en la definición de esas variables. Porque si las variables tienen gran comunalidad, o sea, tienen comunalidad, ellas están explicando el fenómeno que nosotros estamos investigando, eso significa en metodología que nuestro instrumento, nuestras preguntas son válidas, son muy, muy válidas. Entonces, y que quienes levantaron la información o quienes dieron la información tenían claridad, ya sea porque sea encuesta o proceso de medición, tenían la claridad de lo que se le estaba pidiendo, nosotros podríamos tener la garantía de
que a pesar de que no tenemos 1000 datos ni 500 datos, tenemos 100, 50, 150, podemos tener la seguridad de que así me lo está generando, o sea que tengo bastante información. Y si también comparo, por ejemplo, con experiencias similares, si la estructura se mantiene, es decir, remuestreando, es decir, remuestreo varias veces, remuestreo es que selecciono muestras distintas de mi misma población o muestra, y hago la experiencia varias veces y veo que hay consistencia en los resultados. Entonces, si mi diseño es bueno, ya 100 registros podrían estar dando la misma información que 1000 registros. Lo ideal fuera que usted pudiera tener más registros. Ok. Igual, entonces, sí, todo está en el diseño, porque yo puedo tener 1000 registros, pero eso no me garantiza que las variables que estoy utilizando o las que definí en el diseño sean válidas. Y me equivoqué en identificarlas, me equivoqué en la selección de los 1000 de los que yo escogí, no los seleccioné en forma adecuada. O sea, pueden haber muchas cosas que pueden hacer que muchos datos no sean buenos. Y muchos datos, incluso una vez también le dije una vez a un jefe, que hasta un dato malo me dice muchas cosas. Un dato malo, un resultado malo me dice a mí que todos esos procesos sistemáticos para la concepción del dato no estuvieron bien definidos. Entonces hay que ver. También puede ser que bueno, eso depende también de a quién nosotros tomemos. Por ejemplo, el que yo le puse a ustedes fue de un autor, pero esto puede variar de diferentes autores. Lo que uno tiene que hacer es ver cómo los resultados que usted obtiene, por ejemplo, cuando yo estudié esta materia, yo hice un análisis de componentes principales para la congestión judicial en el área penal. Y lo que yo hice fue, tenía mis resultados, y cuando fui a mapear y fui a buscar cómo quedaban los objetos, en este caso eran las dependencias, cómo quedaban en la categorización con respecto al puntaje componente, lo que ya yo conocía por las descriptivas y la que yo conocía porque yo había conocido el lugar de visita en campo, se me confirmaba con lo que me estaba arrojando la clasificación. Entonces ahí lo que yo estoy buscando pues una validación posterior, es decir, a través de qué tan válido es esa validación externa, es decir, cuánto de lo que me está reproduciendo el modelo se está correspondiendo con lo que yo estoy viviendo o estoy percibiendo en la parte práctica. Entonces, o cuánto de lo que me está diciendo el modelo se está asemejando a percepciones o teorías, porque la gente no quiere pensar en que las percepciones también hablan. Entonces, lo que hacen los números es que nos corroboran si las percepciones, en qué medida esas percepciones son ciertas o falsas. O sea, yo puedo tener la percepción de que un juzgado, por ejemplo, como les habla de Renacimiento, tiene estas características, pero cuando lo voy a clasificar, yo digo, no, mire, no me parece que el modelo me lo esté adecuando, o este grupo no me lo está adecuando como yo lo percibo en la realidad. Entonces yo podría hacer nuevamente experiencias que me ayudan a incorporar nuevas variables que así lo sean. Entonces, esto también es un rejuego analítico posterior, y más de todo de corte cualitativo, a la hora de definir la calidad de esos datos. Tenemos una calidad numérica que nos lo da el paquete, pero también podríamos ver la calidad externa, es decir, cuánto lo que me está arrojando, yo lo puedo corroborar con lo que la realidad me está diciendo. Otra pregunta por acá. Yo de todas maneras voy a tratar de investigar más, a ver si consigo por lo menos 3 o 4 autores
y ver las coincidencias que hay en el número de registros. Lo que sí debo tratar, por ejemplo, es que sean bien diseñadas esas variables y que por lo menos yo tenga, hay unos que dicen que 5 variables por cada registro, otros dicen que 10 registros por cada variable. Por ejemplo, si tengo 5 variables, yo tendría que tener por lo mínimo 25 registros. Hay unos que dicen que deben ser el doble. Entonces, si yo tengo 5, tendría que tener 5 por 10, entonces tendría que tener 50. Hay diferentes miradas con respecto a esto, pero no les conozco detrás cuál es el fundamento matemático. Solamente de lectura, de curiosidad. A veces mucho, es mejor poco, pero bueno, que mucho, pero malo. También la forma en que concebimos los datos. ¿Otra pregunta por aquí? Esa es otra tarea que tengo con ustedes. Gracias. Ajá. Era Aura. Aura. Deini, creo. No, gracias, era Deini. Era Deini, ajá. Cuando digo es que siempre nosotros los resultados, nosotros los comparamos con algo que ya conocemos y eso nos ayuda también a tener esa validez externa. Esa validez predictora. Vamos a suponer que tenga un modelo usted para seleccionar personal. Entonces, usted lo que hace es, en base a varias características, entonces usted lo que dice, bueno, de todos los que le seleccioné, en tanto por ciento tuve éxito con respecto a lo que me dijo el modelo. ¿Ves? O de repente, y entonces nosotros vamos así, haciendo nueva reformulación de los modelos a través de la incorporación o eliminación de variables, porque lo estamos comparando con la parte real. A ver, ¿alguna otra pregunta? Humberto, Elisa. Oh, está claro, profe. Gracias a Dios. Elisa. Bien, profe. Elisa, calladita, tú calladita. Sí, sí. Escucha, profesora. Sí, Jorge. Sí, sí. Oh. Francisco Gómez. Profesora. Presente, presente. Ajá. Alexi, no veo a Alexi. Estamos aquí, profesora, estamos aquí. Alexi, sí, Alexi, tú eres que me ayuda, me vas a ayudar ahora a ver cómo, yo no sé qué le hice acá arriba. Yo le hice algo, no sé dónde lo oculté. Jorge, ¿tú quieres decir algo? A la orden, profesora, estamos a la orden. Sí. Tengo una preguntita. Pero no es necesario que grites, te podemos escuchar. Profesora no me escucha, hermano. Con la profesora. El bullying, ¿viste? El bullying, Jorge. Sí. Jorge, sí, el bullying. No se preocupe. ¿Aló? Eso es que nos hagamos chistes nosotros mismos, pero cuando nos van a molestar, nosotros también aguantemos, ¿no? Es que ese cariño mutuo, profesora, entre Humberto y Jorge. Eso sí le digo. Si una persona no los molesta a ustedes, no la molesten a ella, a esa persona. No, una pregunta, profesora. Ajá. Para el proyecto final, ¿usted va a establecer un modelo o cualquiera de estos que se va a ver durante el Jorge, un día a la vez, Jorge, tranquilo. Ah, no, ok. No comamos ansia, no comamos ansia. Sí, sí. Jorge, ya se te está pegando lo de Degni. Lo que yo voy a hacer con el trabajo final. Oye, pero no faltaba. Ese es otro bullying, profesora, ese es otro bullying. En el trabajo final yo les puedo dar un ejercicio a cada uno, aleatorio. Usted me dice, no, yo voy a trabajar con mis datos. Y entonces, ustedes lo desarrollan y me lo entregan. Y vamos a usar las técnicas, vamos a usar entre análisis factorial, análisis componente, hasta lo que es el clúster. Ok. Entonces, pero correspondencia sí lo estamos dando casi al final. Si nosotros vamos bien, buen ritmo,
yo puedo decidir, miren, no va a haber proyecto final porque voy a tomar esa clase o ese momento, o que yo termine con correspondencia múltiple, yo voy a tomar ese momento para explicarles regresión, la clase de regresión. Perfecto. Excelente. Sí, entonces sí. Aunque La regresión logística. No, regresión lineal. Lineal. Perfecto. Sí, yo creo que ustedes dan, no sé si ustedes se van por economía. Yo creo que ya le dan logic y también logic, ajá, le van a dar, pero igual, las técnicas las pueden, bueno, vamos viendo, pero pienso que principalmente regresión. No sé si les van a dar, en econometría les van a dar regresión lineal o van a partir por el hecho de que piensan que ya saben, no sé. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y realmente, si es un proyecto final, usted tranquilo porque va a ser un solo ejercicio. Un solo ejercicio donde usted va a hacer lo mismo que nosotros hemos hecho en todas las prácticas. Profesora, disculpe, ¿lo del cisne negro para cuándo es? Esa no recuerdo la fecha, esa está en el Classroom. Bueno, en el Classroom. La verdad no recuerdo la fecha, pero ella está allí. Bueno. Ella está espaciada. Si ustedes se desfasan en fecha de entrega, me llaman. Es que yo no he usado, voy a ver si yo no le puse ninguna condicionante. Yo creo que ella les va a dejar subir el trabajo igual en forma extemporánea. Lo importante es que estas lecturas son buenas. A mí me gustó esa lectura del cisne negro. No sé si ya la leyeron. Sí, está buenísima, profesora. Está Hay que leerla como 3 veces también. No, y da ganas de leerlo poco a poco también. Yo lo leí apurado, así, muy por encima, pero a veces da ganas de quedarse como un fin de semana con calma leyéndolo, porque es muy instructivo, inclusive va a la parte de nosotros de los estadísticos. Y hay una muy buena reflexión al final del autor Nassim, sobre cómo debemos hacer estas pruebas estadísticas y qué consejos nos da, porque como usted dijo al principio de la clase, a veces las decisiones no se toman tanto de las estadísticas, sino de otros factores. Inclusive, déjeme decirle que estaba viendo un programa en, creo que CNN Dinero, y uno de los expositores tocó el tema del cisne negro. Y lo escuché ahí por primera vez, ese término, en ese programa de CNN. No, inclusive es muy metáforo, porque él también habla de los pavos reales. Y el pavo real también dentro del contexto del libro, también es una buena anécdota también de lo que nos pasa a nosotros a veces, inclusive en las mismas estadísticas. Y por ahí hay un término que se llama rinocerontes grises también. O sea, si lo van leyendo es bastante enriquecedor el libro. Y es nuevo, porque creo que es del 2009. Él hizo 2 ediciones. Una con prefacio y otra sin prefacio. Una del 2007 y una del 2009. Yo lo que he leído un poco de eso y lo que para mí es realmente como quizás impactante es como una simple observación derrumba toda la teoría que por mucho tiempo nosotros hemos venido sosteniendo. O sea, tú tienes que partir de cero, porque esa simple observación comprueba de que has estado equivocado pensando que solamente ha habido una sola posibilidad o una sola forma. Y eso de repente como que te resetea, te manda o te obliga a pensar de una forma totalmente distinta. Y el tema, ahí lo que tienen, Francisco, ustedes lo que tienen, lo que yo les proporcioné es un artículo sobre el libro. Ustedes pueden adquirir el libro por internet. Eso es lo que iba a preguntar. Le voy a dar un dato en YouTube y voy a ver si lo consigo. Ahí no lo escuché, pero hay 7 horas grabadas en YouTube donde te narran todo el libro, te lo narran. Tú nada más lo tienes que escuchar. Eso es lo que iba a preguntar, perdón, porque yo estoy viendo que ese libro tiene cerca de 400 y tanto, cerquita de las 400 páginas. Tiene 19 capítulos. Entonces yo no sé, ahora usted me hace la observación de que es un artículo el que recomienda que leamos. Yo estoy con la idea de que todo el libro. Lo que ustedes tienen, lo que yo les mandé a leer o que les puse como asignación es un artículo que resume el libro. Correcto. Pero no es el libro en sí. No. Para que ustedes sepan que si ustedes pueden ir y si les interesa. También hay lecturas como La suerte no existe, El efecto mariposa,
esos son lecturas que nos hacen El efecto reflexionar. mariposa lo llevaron al cine. Sí, sí, pero ajá, acá hace una analogía del efecto mariposa y las curvas de Lorentz. Entonces, La teoría de cuerda también. pero bueno, eso es para que nosotros también estemos abiertos a ver y escuchar. Yo le digo a mis compañeros, por ejemplo, nosotros que trabajamos en sistemas de diseñar, antes pues con formularios y ahora es con pantallas y programas de captura, sistemas de información ya automatizados. En cualquiera de los dos esquemas, siempre nosotros tenemos que iniciar, si usted va a hacer diseñar un sistema de información, usted tiene que abordarlo todo con técnicas cualitativas inicialmente. Usted tiene que conocer el negocio, la actividad, saber cuáles son esos factores críticos de éxito dentro de esa actividad. El macato y el blanco es el mismo. Dígame, hija. O el blanco no va en botella. ¿Qué dice? ¿Cómo? No te escucho, Elisa. No se escucha, no se escucha. Bernadette. No, es un ruido de acá de alguien que está pasando con un celular que está sonando. Siempre tenemos que identificar realmente qué vamos a medir, para qué lo vamos a medir, de qué me está dando cuenta. Y para eso nosotros tenemos que escuchar, observar, callar, después preguntar, pero no tratar de pensar que porque es que yo tengo este grado académico, yo soy especialista en esto, yo ya voy a diseñar lo que ellos necesitan, no. Eso también pasa, bueno, aquí no hay informáticos, ¿no? Pero también faltan los que te hacen soluciones informáticas. A veces te hacen soluciones informáticas y menosprecian un poco al que tiene que utilizar finalmente la información, y no están pensando que esos sistemas, ya sea de gestión o de información o de ambos, deben generar datos que pueden ser utilizados posteriormente para hacer análisis. Y muchas veces no los hacen con el cuidado requerido y tampoco lo hacen pensando en eso. Y cuando tú vas a trabajar o pedir que te traigan las bases de datos de esos sistemas y la vas a utilizar, te das cuenta que hay inconsistencia en la misma configuración de esa estructura de datos porque los datos te lo están diciendo. Entonces, porque el analista de datos se da cuenta enseguida, ustedes que son analistas de datos que han trabajado con base de datos, se dan cuenta cuando un sistema puede tener debilidad o tuvo debilidad por la misma forma en que los datos se lo están proporcionando para el análisis. Entonces, cuando los datos tienen debilidad es porque ese sistema... ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, bueno, para no... Yo te aconsejo que lo hagas al vapor. Sí, y me guardo un poquito para más tarde. A mí también, por favor. Bueno, entonces, a todos ustedes, pues ya los dejo libre para seguir estudiando. Y yo pues nada más quedo en mandarle un video y mandarle estos cuadritos a mí son como que adivina quién está aquí, quién está allá, ¿no? Jorge, yo pensé que eras Edgardo. Hombre. Esos cuadritos que descubren los cuadritos para recordar quién está, ¿no? Alexis, para verte, Alexis. Ahí voy, profesora, ahí voy, cuidado, no se asuste. Ay, Elisa. Elisa es jovencita. Bueno, las apariencias engañan. Sí. Es una muchachita. Sí, así es. Yo cumplí el domingo pasado 35. Wow. Felicidades. Gracias. Felicidades. Yo pensé que tenía 25 años. Me parece fantástico. ¿Cómo? Siga con ese concepto. Puede seguirlo pensando perfectamente. Sí, excelente. El dulce. 25 son los nuevos 15. Sí, bueno, entonces esto fue un placer verlos hoy. Y bueno, y un grupo simpático, son muy guapos todos, así que
Entonces también bien conformes con eso, ¿no? ¿Cómo usted es generosa, profesora? Exceptuando a las Sí, muchachas, sí, profesora, yo creo que hay ilusión óptica, exceptuando a las muchachas. Bueno, Francisco se ve más joven que yo, pero yo podría decirle a Francisco, Francisco, ¿dónde tú estabas cuando yo estaba soltera? Porque Mira. uno que cocine para uno es De verdad. una raya en el cielo. Por ese lado, Yo en mi tiempo, Versado en la cocina. en mi tiempo casado, yo era el que cocinaba. Y también lavas y planchas. También y todo. soltero lo veo. Lavo, plancho, lavo carro, corto el Yo césped. necesitaba uno. Y ahora tengo un problema. Ahora por el COVID yo mismo me corto el cabello, así que estoy todo tranquilo ahora mismo. Entonces ese sí es un problema. Bueno, pues entonces ya saben, esto, le quedo al pendiente eso. Bernadette también, a mucho gusto, no te preocupes por escribirme, tranquila que también me pones a pensar bastante. Gracias, profesora. Sí, me animas pues cuando ya tenga un rato de ocio, que no tenga tanta ocupación. Entonces, esto me adentro pues ya pues me he acercado un poco más al programa. Entonces, mucho gusto ¿Cómo a no? todos y sigan practicando. Ya saben, vamos a ver análisis discriminante. Perfecto. Gracias, profesora. Chao. Hasta luego. Listo, profesora, un gusto. Hasta Tengan buen fin de luego. semana. Igual. Buen fin de semana. Hasta luego, profesora. Igual. Néstor, compañero. ¿Qué tal? A Hernán. todos los padres mañana que pasen un feliz día dentro de todas las posibilidades, ¿no? Sí. Totalmente a todos, gracias. Claro. Hasta luego, Rufino, por allá, por la tierra que no tiene COVID. Sí, gracias, profe. Saludos. Hay que investigarse COVID como un poquito, no sé, racista o qué, no sé qué está pasando. Oye, Alex, este fondo se ve bien pretty. Claro, profesora, para distraer un rato de esta aquí, el mar. Sí, Está en la playa, está en la contando, playa. el que él es matemático, le gusta el análisis, va contando pues cuántas veces las olas van y vienen. Hasta para el movimiento de las olas hay modelos. Imagínense. Sí, es que hay muchos estudiosos que se basan la matemática en la naturaleza y hay análisis muy interesantes en cuanto a la vegetación, cómo crecen las hojas y todo eso. Sí, mira que yo leí un artículo, pues lastimosamente no recuerdo, no lo ubiqué ni lo grabé, sobre el concepto de volatilidad. Ustedes, aquí hay gente de finanzas. Sí, claro que sí, profe. Entonces el concepto de volatilidad no es un concepto financiero como tal, sino que finanzas lo adoptó porque un analista, un matemático químico, un ingeniero químico, se quedó sin trabajo y un amigo que trabajaba en bolsa le dijo, ven a trabajar, si tú trabajas análisis de datos, me ayudas aquí con los datos, y le dio un trabajo. Y resulta que el hombre verificó en ese momento que el movimiento de los rendimientos de las acciones o de los valores tenía el mismo comportamiento que tienen los gases, las moléculas de los gases cuando son excitados por algún tipo de influencia. O sea, cuando tienen alguna influencia que los haga su movimiento. Entonces el movimiento era similar al movimiento que él veía en las acciones estaban en cotización, o sea, cómo cotizaban las acciones en el tiempo, cuáles eran sus valores en el tiempo. Y él dice, esto es como la volatilidad de los gases, como nosotros vemos la volatilidad de los gases o de los medios acuosos. Entonces, esa volatilidad, le dijo, esta volatilidad tiene que ver, y la volatilidad, tiene que ver con irregularidades, es decir, tiene que ver con la desviación estándar. La volatilidad es la desviación estándar, la varianza. Entonces, genera el concepto y se adopta y se utilizó, y quizás la gente no sabe de dónde provino la aplicación de ese concepto a la parte financiera. Y es como dice Alexis, porque él observó algo que él conocía y buscó la analogía, y sobre todo en la naturaleza. Algo en la naturaleza que él conocía, él hace la analogía con lo que él está observando en el movimiento, las fluctuaciones de los activos expuestos que tienen exposición
la bolsa. Eso es Eso importante. fue el mismo caso que John Nash con la teoría de los juegos. Puede ser. A ver, Él fue el primer matemático que ganó un premio Nobel de economía. bueno, y cuenta la teoría Ese de es los... como Markovic. Ustedes conocen los que son economistas. Markovic, él hizo una aplicación de lo que es la matriz de covarianzas. La matriz de covarianza, siempre ha existido la matriz de covarianza, entonces, pero él hizo una aplicación del análisis de covarianza para determinar un modelo que le permitiera a él decidir sobre la combinación de activos dentro de una cartera de inversión. Así es. Él se ganó un premio Nobel con eso. Y entonces, de hecho, él es el padre de la teoría de gestión de portafolios. Ajá, entonces donde él decía que aquella cartera o portafolio de activos, la mejor combinación era aquella que tuviera una covarianza negativa. Correcto. Porque esa te iba a garantizar en el tiempo que si una covarianza negativa quiere decir que las acciones se mueven en forma contraria. Opuesta. Entonces, cuando pierdes con una acción, siempre tienes la probabilidad de que vas a ganar con la otra. Porque la combinación debe ser inversamente proporcional. Así es. Con la covarianza, con la correlación, él veía era la fuerza de la asociación. Entonces, ya que también mantiene el signo. Entonces, tiene una correlación fuerte y una relación inversa. Y así entonces conjugó después practicando este concepto con sus valores esperados y los montos asociados al valor de la acción. Entonces, él se gana un premio Nobel de la economía por aplicar algo que siempre ha existido. Así es. Pero haciéndolo tangible en una realidad. Entonces, pues ya vamos a comer de verdad. A comer algo saladito y sustancioso, y pues yo tampoco quisiera dejarlos, pero bueno, ya llegó la hora. Claro que sí, profe. Para no llegar a las 2:00 como la semana pasada. Sí, cómo no. Esto está para las 3, pero igual ya creo que hemos visto bastante. Y yo voy a tomar un tiempito para mandarles ese documento desarrollado y un video con uno de los que están allí. Voy a verlos todos. El que tenga más grado de dificultad, ese se los voy a grabar. Bueno, profesora. Okay. Entonces, hasta luego, pues. Gracias, profesora. Profesora, va a ser buena Buen fin de semana. Igualmente, y Buen fin de saludo semana. a Aquilino. Francisco, saluda a Aquilino. Que deje de fumar. Todavía fuma. Eso hace daño. Creo que Francisco nos dejó. Francisco nos dejó. Está bien, qué bueno. Hasta luego, pues. Saludos. Saludos, profesora. Hasta luego, gracias. Bueno.